Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa el último informe de resultados de Palantir Technologies, el del cuarto trimestre y el cierre de su año fiscal 2025. Y nuestra misión es, bueno, como siempre, ir más allá de los titulares y desgranar qué nos dicen realmente estas cifras, sobre todo hacia dónde apunta su estrategia. Y es que hay mucho que desgranar. Totalmente. Y para empezar, es que es imposible no citar al consejero delegado, a Alex Carr. En su carta a los accionistas suelta dos perlas. Primero, que el resultado de Palantir en la regla del 40 es de un, y cito, increíble 127%. Increíble, sí. Y segundo, que son un N de 1. Vamos, un caso único. Honestamente, a mí esto me suena a una hipérbole tremenda. Así que la pregunta es obvia. ¿Qué demonios es esa regla del 40? ¿Y de verdad estos números son para tanto? Esa es la cuestión, ¿verdad? Las cifras son llamativas, ¿eh? Sin duda. Pero lo verdaderamente fascinante del informe no es el qué, sino el dónde. No estamos ante una empresa que crece de forma uniforme, ni de lejos. Este informe pinta un cuadro de un crecimiento súper concentrado, casi quirúrgico. Es la historia de una apuesta muy concreta que por ahora está dando unos resultados espectaculares. Vale, me interesa mucho eso del crecimiento quirúrgico. Vamos a meternos en faena. Empecemos por el cuarto trimestre de 2025, el gran número. Ingresos totales, un crecimiento del 70% respecto al año pasado. 70%. Sí, hasta los 1.407 millones de dólares. A primera vista, un crecimiento enorme. Pero decías que la clave está en el desglose. ¿Dónde está el truco? El truco, o más bien el motor, está en Estados Unidos. Si miras los ingresos totales en EU, crecieron un 93%. 93. Ya es una cifra brutal. Brutal. Pero es que si haces doble clic, la cosa se vuelve todavía más loca. Palantir tiene dos grandes tipos de clientes: gobierno y empresas. Pues bien, su negocio con el gobierno de EVV creció un 66%, que ya es un dato muy bueno. Buenísimo. Pero, y aquí viene lo importante, los ingresos del sector comercial de las empresas privadas en EVV se dispararon un 137%. Un momento, para. 137%. 137. Eso no es crecer, eso es explotar. ¿Mm? En un solo año. ¿Qué ha pasado para que de repente las empresas estadounidenses se hayan vuelto tan locas por su software? Esa es la pregunta del millón, y es la clave de toda la tesis de la compañía ahora mismo. Demuestra una aceleración masiva en el sector que ellos mismos llevan tiempo señalando como su gran objetivo. Parece que su estrategia de los últimos 18 meses de hacer su plataforma de inteligencia artificial, la AIP, mucho más accesible ha encontrado un filón. Entiendo. Ya no son solo esos contratos gigantescos y lentos con agencias gubernamentales. Ahora están entrando a una velocidad de vértigo en el tejido empresarial del país. Vale. Y supongo que esto nos lleva de vuelta a la famosa regla del 40 y ese 127% que mencionabas. He oído hablar de esta métrica, pero suena a la típica jerga financiera. ¿Podrías explicarlo de forma sencilla? Claro. A ver, imagina que tienes un coche. Quieres que sea muy rápido, que acelere mucho, pero también que sea eficiente, ¿no? Que no te deje tirado sin gasolina. Vale, velocidad más eficiencia. Exacto. El crecimiento de los ingresos sería la velocidad y la rentabilidad, pues la eficiencia del motor. La regla del 40 es una forma sencilla de medir las dos cosas a la vez. Sumas el porcentaje de crecimiento de ingresos y el porcentaje de tu margen de beneficio operativo. Vale, entiendo, la suma de los dos. Eso es. En la industria del software se considera que si esa suma te da más de 40, tienes una empresa excelente. Un coche de carreras que además es un mechero. Pues bien, el cálculo de Palantir para este trimestre es un 70% de crecimiento de ingresos, 70. más un 57% de margen operativo ajustado. La suma da 127. O sea, que no es solo que vayan en un coche de carreras, es que parece que el coche genera gasolina en lugar de consumirla. Es una buena analogía, sí. Es un equilibrio extremadamente raro. Normalmente las empresas que crecen a un 70% lo hacen quemando cantidades ingentes de dinero, con márgenes negativos. Claro, sacrifican la rentabilidad por la velocidad. Exacto. Lo que estos números sugieren es que Palantir ha encontrado una fórmula para pisar el acelerador a fondo, sin que el motor sufra.
Y para reforzarlo, ahí tienes el beneficio neto GAAP, el beneficio contable de verdad, de 609 millones en el trimestre, o el flujo de caja libre de casi 800 millones. Es dinero contante y sonante que entra en la caja. Directo a la caja. Ok, el trimestre fue una locura, sobre todo en el sector privado de EEU. Pero, ¿fue solo un buen trimestre o esta es la tónica de todo el año? A veces una empresa cierra un par de contratos enormes y, bueno, las cifras de un trimestre se disparan. Es una buena pregunta. La película completa, el año fiscal 2025, confirma la tendencia. No es algo puntual. Para todo el año, los ingresos crecieron un 56%, hasta casi 4.500 millones de dólares. Y de nuevo, la cifra que canta es la del negocio comercial en EEU. A ver, Un crecimiento del 109% en los 12 meses. Así que no fue un trimestre de suerte. Es un patrón consistente. vale, es un patrón. Y me imagino que para que los ingresos crezcan así, primero tienen que firmar los contratos. ¿Qué sabemos de la actividad comercial? ¿Están firmando muchos acuerdos pequeños o pocos pero muy grandes? Pues de todo, y eso es lo interesante. Solo en el último trimestre cerraron 180 acuerdos de más de $1 millón. ¿180? Sí, de esos, 61 eran de más de 10 millones. Así que el volumen es alto y el tamaño de los contratos es grande. Pero el dato que de verdad te dice hacia dónde van es el TCV. Espera, más acrónimos. TCV. ¿Qué es eso exactamente? El TCV es el valor total de los contratos firmados en el trimestre. O sea, es la suma de todo el dinero que esperan recibir por los contratos que han firmado en ese periodo. Aunque el dinero vaya a llegar durante varios años, ¿no? Sí, negocios que han capturado. En el último trimestre firmaron un TCV récord de 4.262 millones de dólares, un 138% más que el año anterior. ¡Qué barbaridad! Es como si en 3 meses hubieran vendido casi lo mismo que facturaron en todo el año anterior. Es una locura, sí. Vale, eso es un buen indicador de futuro. Pero he visto otro acrónimo en el informe que me ha llamado la atención. RDV, valor de contrato restante. Y también tiene una cifra de crecimiento altísima, del 145% en el negocio comercial de EEU. ¿Suena parecido al TSV? ¿Cuál es la diferencia? Es una distinción importante. Si el TCV son los nuevos contratos que entran por la puerta, el RDV es el valor total de todos los contratos que ya tienen firmados y que les queda por facturar. Ah, su cartera de pedidos, por así decirlo. Significa que tienen una visibilidad de ingresos futuros increíblemente sólida. Saben, con un alto grado de certeza, que tienen una montaña de dinero ya comprometida por sus clientes. Reduce mucho la incertidumbre, ¿sabes? Entendido. Nuevos contratos y cartera de pedidos, ambos por las nubes. Pero hay algo que me chirría un poco. Dime, Estamos hablando todo el rato de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. ¿Es que no venden en ningún otro sitio? ¿Qué pasa con el resto del mundo? ahí has dado en el clavo. El informe es llamativamente silencioso o, como mínimo, mucho menos entusiasta con el resto del mundo. El crecimiento internacional es mucho más modesto, casi plano en algunas regiones si lo comparas con la explosión estadounidense. O sea, que no es un crecimiento global. Para nada. Y esto refuerza la idea que comentábamos al principio. Es una estrategia de láser, enfocada en un mercado. Están poniendo todos sus recursos y energía en conquistar el sector privado estadounidense, y los números internacionales lo demuestran por omisión. Lo cual me lleva directamente a sus previsiones para 2026. Con esa cartera de pedidos y ese enfoque, no me extraña que sean optimistas. Pero cuando vi la cifra de crecimiento que esperan para el negocio comercial en Estados Unidos, tuve que leerla 2 veces. Hablan de superar los 3.144 millones. Sí, Eso es más de un 115% de crecimiento sobre una base que ya era altísima. Siendo sincera, mi detector de exageraciones empezó a pitar. ¿Es eso realista? es una previsión que te obliga a levantar la ceja, desde luego. Pero si lo conectas con lo que acabamos de hablar, tiene su lógica. Si apoyan en esa enorme cartera de pedidos, el RDB que ya tienen firmada, gran parte de esos ingresos previstos para 2026 no dependen de que firmen nuevos clientes, sino de ejecutar los contratos que ya tienen en el bolsillo. Claro, no sale de la nada. Exacto. Es una declaración de confianza absoluta en su ejecución.
Y no solo eso, prometen beneficios operativos y netos, bajo contabilidad GAAP, en todos y cada uno de los trimestres de 2026. No solo vamos a crecer como locos, sino que vamos a ser rentables cada segundo del camino. Ese es el mensaje. Vale. Tiene sentido que se apoyen en esa cartera de pedidos. Hay una frase que usa el CEO en la carta para explicar este momento y que me pareció muy curiosa. Habla de cognición mercantilizada. Commodity Cognition, en inglés. Eso es, suena a algo sacado de una novela de ciencia ficción. ¿Qué nos está intentando decir con eso? Es su forma un poco enrevesada de explicar su ventaja competitiva. Lo que quiere decir es que la inteligencia artificial en sí misma, los grandes modelos de lenguaje tipo ChatGPT y demás, se están convirtiendo en una commodity, en una materia prima barata y accesible para cualquiera. O sea que la IA en sí ya no es la magia. Exacto. La magia, según Palantir, y lo que reflejan estas cifras, no está en tener el modelo más grande. Está en ser el fontanero que conecta esa IA genérica a las tuberías de una empresa real para que resuelva un problema concreto. Entiendo, el sistema de fontanería. Su software es ese puente entre la cognición como commodity y el resultado de negocio específico. Y argumentan que esa capacidad de aplicación real es lo que les diferencia y lo que está desatando esta demanda. Entendido. Es una explicación bastante potente. Vale, creo que el cuadro general está claro. Pero esto suena demasiado bien para ser verdad. Permíteme hacer de abogada del diablo por un momento. Un crecimiento explosivo, una rentabilidad de récord, una confianza por las nubes. ¿Dónde está el truco? ¿Qué es lo que podría salir mal? Por supuesto que no es un camino de rosas, y hay varios riesgos evidentes. El primero se deriva directamente de su mayor fortaleza ahora mismo, la concentración, la dependencia del mercado de Estados Unidos. Exacto. Están apostando la casa al mercado comercial de Estados Unidos. Si por cualquier motivo ese mercado se desacelera, no tienen un plan B en otras geografías que pueda compensarlo. Poner todos los huevos en una cesta, aunque sea una cesta de oro, siempre es un riesgo. Lógico. ¿Qué más? La competencia. Ahora mismo parece que tienen una ventaja, pero empresas como Microsoft, Google, AWS o Databricks no se van a quedar de brazos cruzados. Claro. Tienen una escala y una capacidad de distribución inmensas. El desafío para Palantir será mantener su diferenciación a medida que los gigantes integran capacidades similares en sus propias plataformas. Y por último, el riesgo de ejecución. Crecer a más del 100% es increíblemente difícil. Requiere contratar y formar gente a una velocidad de vértigo, gestionar proyectos. Y mantener la calidad, claro. Un tropiezo ahí podría frenar todo el impulso. Justo. Concentración, competencia y ejecución. Vale, esos son riesgos muy reales. Entonces, si tuviéramos que resumir toda nuestra conversación, los puntos clave, ¿cuáles serían? Yo diría que el primero es que estamos viendo un crecimiento explosivo, sí, pero que está impulsado casi en su totalidad por un único motor, el mercado empresarial de Estados Unidos. Un enfoque absoluto. El segundo punto es que este crecimiento va de la mano de una rentabilidad excepcional, como demuestra ese 127 en la regla del 40. No es crecimiento a cualquier precio. Y yo añadiría un tercero. La confianza en el futuro es altísima, pero no es un brindis al sol. Se basa en esa cartera de contratos ya firmados, que les da una visibilidad tremenda. Exacto. Y como cuarto punto, el que acabas de mencionar. Existen riesgos claros relacionados con esa dependencia del mercado estadounidense y la futura reacción de la competencia. Exacto. La síntesis final es que este informe no muestra solo a una empresa que crece, sino a una que ha encontrado su fórmula y ha pisado el acelerador hasta el fondo. Han alcanzado un punto de inflexión. La estrategia es diáfana, ser el sistema operativo de la IA en las empresas de Estados Unidos. Y los números por ahora les dan la razón de una forma aplastante. Pues para terminar, y pensando en todo esto, hay una pregunta que me queda flotando. Hemos visto que su éxito se basa en un enfoque láser sobre Estados Unidos. La pregunta que este informe deja en el aire es, asumiendo que este modelo siga funcionando en EEV, ¿qué se necesitaría, qué tendría que cambiar en su estrategia o en su producto para que Palantir pudiera algún día exportar esta misma revolución y replicar este nivel de éxito comercial a escala mundial?